¿Ustedes creen que Dios llamó a María porque andaba de discoteca en discoteca? Satanás siempre ha tratado de distraer la mente de las personas, pero mayormente de la mujer. ¿Por qué? Porque fue la más privilegiada de la creación y sabe el efecto que tiene cuando distrae a la mujer. ¿Cómo nos distrae? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué era precisamente ese árbol? ¡Feliz sábado! Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Este es un día especial. Primero porque es sábado. Hay corrientes dentro de la iglesia que dicen que no se debe celebrar este día, ni el de acá, ni el cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando la gente empieza a hilar fino, como que la situación se va un poquito más allá de lo que Dios quiere o permite. Por lo tanto, pues yo creo que si el ser humano fuera un poquito más consecuente, si no fuera demasiado reactivo, entonces no tendríamos que celebrar un día especial porque todos los días serían especiales, sobre todo con alguien muy especial como es nuestra madre. Y benditos aquellos que la tienen. Este servidor la perdió hace muchísimos años atrás. Por eso, aquel que la tiene, que la valore, porque es una verdadera bendición. ¿De qué crees que vamos a hablar? Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, siempre debemos nosotros pedir la dirección de Dios. Y vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Ahora queremos que tu Espíritu Santo nos dirija al abrir tu palabra para que recibamos la instrucción y la inspiración que tú le diste a los que escribieron la misma. Que tus santos ángeles ocupen los lugares vacíos. Que abran nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder poner por obra tus enseñanzas. Y que perdones nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ir al libro de Génesis, en el capítulo 2. Pero antes de eso, quisiera recordar el texto que se leyó en esta mañana, que está en el libro de Proverbios, capítulo 14, para poder entender hacia dónde nos dirigimos en el estudio de la palabra. Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa. A mí me gustaría dejar hasta ahí, pero bueno, como la segunda parte del texto tiene enseñanza, dice, más la necia con sus manos la derriba. Aquí hay una gran responsabilidad. ¿Para quién? Para la mujer. Entonces, ahora sí vamos al libro de Génesis, capítulo 2 y versículos desde el 21 hasta el 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que estamos, no cansados, pero hemos escuchado predicaciones y sermones acerca de este texto en múltiples ocasiones. Este es el primer matrimonio que celebra Dios. Yo quiero irme al origen de lo que significó ese momento. Primero, en el versículo 23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra, y en la misma Biblia dice que la palabra que se utiliza allí es una palabra hebrea que se dice isha. Esta palabra isha es una palabra compuesta que se deriva de dos palabras, ish, que significa hombre o varón, y el sha, que es la versión femenina. Si nosotros tomamos la raíz de la palabra, quiere decir que
en lugar de llamarse Eva, se llamaba la mujer del varón. ¿Qué les parece? Dios no crea a un hombre y Dios no crea a una mujer. Dios crea a una pareja. Ese es el plan y el propósito de Dios. Si la humanidad entendiera esto, se quedaría sin fundamento el hecho de que muchas personas dicen, es que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Porque Dios no hizo un hombre y a una mujer, Dios hizo a una pareja. Y Dios, cuando los creó, tenía un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. El Dios todopoderoso que nosotros conocemos es un Dios de propósito, no es un Dios al azar. Pero el mundo cristiano en los actuales momentos ha presentado a un Dios como un Dios del azar. Hace una cosa y no le sale bien y después enmienda y después corrige, y ese no es el Dios verdadero. Ese es el Dios que la gente se inventa y que muchas veces se predica con un evangelio pequeño que apenas se alcanza para perdonar pecado. Estuve investigando y en el idioma inglés la palabra woman, que significa mujer, tampoco es una palabra sencilla, es una palabra compuesta. Viene de la palabra wife y de la palabra man, que también significa exactamente lo mismo que el hebreo, la mujer del hombre. Pero que con los años, con el tiempo, se fue cambiando la pronunciación, porque antes era woman, ahora es woman, y que significa exactamente lo mismo, mujer del varón o mujer del hombre. Por eso, en estos dos idiomas, no he estudiado los demás, pero tengo entendido que sí hay otros idiomas donde significa lo mismo. Por eso es que en estos dos idiomas se cumple lo que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Qué hermosa que es la Biblia, ¿verdad? Y saben que esto para mí también es casi nuevo, porque yo había investigado, pero no había llegado a esto. Entonces, insisto, Dios no crea a un hombre y a una mujer. Dios crea a una pareja. De allí viene la palabra matrimonio. Por eso el matrimonio solamente puede existir entre un hombre y una mujer, si no, no es matrimonio. Y esto no se llama discriminación, esto se llama raíz y origen. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear una pareja? Yo quiero irme hacia el cielo. Dios crea al hombre en el sexto día, crea los animales, se los da a Adán y le pone un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Ponerle nombres a todos los animales, aves, a todo lo que tiene vida. Y Adán empieza a ponerle nombre y ve que el macho tenía una hembra, tenía su parejita, ¿verdad? Y con la inteligencia con que Adán fue creado, se da cuenta que él no tenía pareja. Y dice la Biblia que el hombre se da cuenta que no había ayuda idónea para él. Y yo me imagino a los ángeles, después que Dios crea al hombre, crea todo, lo pone a trabajar a Adán, le pone nombre a las criaturas, y los ángeles alabando a Dios porque le pone nombre, y los ángeles alaban a Dios porque dice es un Dios creador. Pero los ángeles no tienen acceso a los designios de Dios, a los designios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que intervienen en la creación, como dice Génesis capítulo 1, y no saben qué más va a hacer Dios. Cuando de pronto ven que Dios hace caer en un sueño a Adán y le saca una costilla, la primera operación que ocurre la hizo Dios. Y el primer anestesiólogo se llama Dios, porque hizo caer en sueño a Adán. Saca una costilla y de allí le hace una mujer. Yo me imagino la sorpresa de los ángeles. Si existieran en un mundo pecaminoso como el nuestro, los ángeles hubieran sentido envidia. ¿Cómo es que Adán le hace una pareja y nosotros no tenemos pareja? Porque eso dice Jesús. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y dice Patriarcas y Profetas que Eva era una mujer totalmente hermosa. Si hubiera existido en un mundo pecaminoso, los ángeles hubieran dicho: Señor, ¿qué pasó?
¿Por qué a Adán le estás haciendo una pareja? Mira esa mujer hermosísima. ¿Y nosotros qué? Pero como el mundo perfecto donde Dios mora y moran los seres celestiales, no hay envidia, ¿saben lo que hacen los ángeles? Alaban a Dios, porque por primera vez ellos tienen la oportunidad de contemplar un ser totalmente diferente, que era una mujer. Entonces ahora ya estamos en condición de saber o de ver cuál fue el propósito de que Dios tenía al crear a Eva. Manuscrito 21 del 16 de febrero de 1900, Ellen White, dice: Dios desea que se cumpla en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades eternas. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. El propósito de Dios al crear a Adán y a Eva, al crear una pareja, para que tuvieran la capacidad de procrear, era llenar los lugares dejados por Satanás y sus ángeles. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos: voy a preparar lugar para vosotros? Sí se acuerdan, ¿verdad? Mucha gente cree que Jesús está ahorita construyendo, ¿verdad? Está haciendo de arquitecto, de albañil, de ingeniero civil y de todo eso. No, está preparando el lugar que dejaron los ángeles caídos. ¿Y de qué manera lo prepara? ¿Lo está barriendo? ¿Lo está limpiando? Como podrían decir muchas personas, están desinfectando de las malas energías que dejaron los rebeldes. No. Está intercediendo para que tú y yo podamos tener acceso a ese lugar y podamos heredar. Está haciendo la obra de intercesión. A eso fue allá. Y esa es la preparación para que tú y yo podamos estar allá. Pero volvemos al hecho de la mujer. En hebreo, bueno, en inglés, vámonos al inglés. Una persona, una dama, cuando se casa, automáticamente le ponen el apellido del esposo. Y ahí se cumple lo que dice Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Podríamos decir que la mujer tiene prestado el apellido de su padre hasta que encuentra el hombre que le dio su costilla. Y cuando lo encuentra le dice al papá: gracias por prestarme tu apellido, ahora me voy con el hombre al que le debo su costilla. Si aprendiéramos a mirar así, de esta manera, como Dios quiere que miremos el matrimonio, ¿cuántos hogares destrozados hubieran dejado de perecer? Dios no hizo un hombre y a una mujer. Dios hizo a una pareja. Pero saben que entre los dos más privilegiada fue la mujer, porque a ella le iba a dar la capacidad de procrear. Y yo me imagino a los ángeles: a ver, Señor, o sea que tú me estás diciendo que ella va a tener un poquito de ti, porque tú creas de la nada. Claro, ella necesitará algo más para poder, pero también va a procrear. Y Dios diciéndole sí. Y nuevamente los ángeles adoran: qué grande que eres, Señor. Solamente tú puedes crear de la nada algo tan maravilloso como esto. Si las damas entendieran esto, no tendríamos en los actuales momentos mujeres de primera queriendo ser hombres de segunda. Pero el diablo trastoca todo. Cuando Dios da la sentencia de Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya, Satanás sabía que iba a haber una guerra y se fue a hacer guerra contra la descendencia. ¿Por qué Satanás tienta a Eva y no a Adán? ¿Se han puesto a pensar? Satanás no tentó a Adán, tentó a Eva. Y Eva se convierte en tentadora y a su vez hace caer a su esposo. ¿Se han preguntado por qué? Yo me he dado cuenta
que la táctica de Satanás, y eso dice las Sagradas Escrituras, y eso lo confirma el espíritu de profecía, es ir hacia aquellas personas que tienen un grado de influencia tremendo. Cuando alguien viene de vez en cuando a la iglesia, si no le da sueño, si tiene tiempo, a esa persona casi no la tienta. Pero a la persona que está activa, a la persona ganadora de alma, a la persona que ejerce influencia, que ejerce un buen trabajo en la iglesia, busca la forma de sacarlo. Porque sabe que sacando a aquella persona por la influencia que tiene, no solamente va a sacar a uno, sacará a varios. Y está sucediendo en los actuales momentos. El espíritu de profecía dice que en estos momentos muchas lumbreras, personas que fueron luces dentro de la iglesia, se apagarán. Por eso es necesario orar. Y por eso es necesario convertir a nuestros hogares en ejemplo con la ayuda de Dios. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. El centro de nuestro hogar debe ser Dios. Y cada día debemos pedir por nuestro hogar. Y siempre Satanás ha tratado de ejercer su influencia a través de la mujer. Porque Dios la hizo especial. Porque para poder tener la capacidad de procrear, debía tener características especiales que no tenía el hombre. Insisto, si la mujer está queriendo parecerse al hombre, no sabe lo que quiere. Y no conoce el privilegio con que Dios la hizo. El propósito fue llenar los lugares, que haya armonía. Y miren que aún después de la caída, Jesús, cuando habla acerca del matrimonio, de la pareja, de la mujer, de la relación entre esposo y esposa, Él semeja la relación de esposo y esposa con la relación de Él y la iglesia. Por eso no es sorprendente que en lenguaje profético, cuando dice mujer, se está refiriendo a la iglesia. En lenguaje profético, Daniel y Apocalipsis, cuando dice mujer, está hablando de iglesia. Inclusive en Isaías también. Y en algunos otros textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las características que tiene la mujer, como la hizo Dios, es las características que debe tener la iglesia. Y la relación que quiere Dios que nosotros tengamos con nuestras esposas, de parte del esposo, es la relación que él tiene con su iglesia. Y saben que el estandarte es bien alto, porque Cristo murió por su iglesia, aun cuando su iglesia no se lo merecía. ¿Seríamos capaces de eso como esposos? La Biblia muestra dos ejemplos, se nos ha ido el tiempo demasiado rápido. La Biblia muestra dos ejemplos de una mujer sabia que edificó su casa, tal como dice Proverbios, el texto que leímos, y está en el libro Primera de Samuel, capítulo 25. Les voy para no tener que leer todo, voy a poner el contexto. David estaba huyendo porque Saúl quería matarlo y no podía estar seguro en un lugar. Estaba moviéndose por diferentes lugares y de pronto se encuentra confundiéndose entre los pastores. Ya había hecho su ejército, su pequeño ejército, y ahí cuidaba. En ese tiempo existían ladrones igual que ahora, que iban, asaltaban a los pastores, los más indefensos, y se les llevaban las ovejas. Entonces David se confunde entre ellos y empieza a cuidar a algunos de los pastores. Y dice en el capítulo 25 que había un hombre, el versículo 2, en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Mire lo que dice la Biblia acerca de la mujer. No da muchos detalles de él, pero da de ella. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así:
Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por lo tanto estos jóvenes gracias en tus ojos porque hemos venido. En buen día te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Obviamente, no tenían provisiones, se habían terminado y bueno, este hombre es rico, pues por ahí de lo que le sobra, le dice lo que tienes en tu mano, o sea, lo que tengas por ahí. No le pidió nada específico, no le estaba cobrando un favor, le estaba pidiendo una colaboración, pero este hombre, que era egoísta, sabía quién era David. Sabía que David, para ese entonces, ya había matado a Goliat, ya había librado al pueblo de Israel, ya se había enfrentado a un gigante. Pero este hombre, en el versículo 10, dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. David se molesta, coge a sus hombres y se va contra Nabal y dice, ahora no solamente voy a obtener lo que te pedí según su voluntad, ahora va a perecer toda tu casa. Sin embargo, uno de los siervos de este hombre se va donde la esposa, ¿cómo se llamaba la esposa? Abigail, y le dice, mira, esto está pasando. Y tu casa, tu hogar va a ser destruido. Entonces dice el versículo 17, ahora pues reflexiona, le dice a la jefa, ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Era una mujer hermosa, inteligente, sabia, podríamos decir, vamos a ser claros, tenía por esposo un hombre que no la merecía, pero ella no se pasaba pensando, ay, este hombre, ¿por qué me casé? Me arrepiento de haberme casado con él. No, ella seguía siendo una mujer sabia. Versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué? ¿Estaba engañando a su marido? No, pero sabía que si se lo confesaba en ese momento, su esposo se iba a negar. Más, dijo que él estaba haciendo fiesta. Eso quiere decir que le había ido bien en la cosecha y en todo. Y estaba haciendo una fiesta. Y ella salió, se postra ante David y le dice, no hagas este mal. Aquí está. Traigo más de lo que tú pudiste haber necesitado. David entiende que una mujer lo hace entrar en razón y le agradece y le dice, bendita seas tú porque me has impedido derramar sangre. Y le dice, está bien, no voy a tocar la casa de tu marido. Mas Dios, dice la Biblia, que hirió a este hombre y al día siguiente la mujer le confiesa lo que estaba pasando, porque en un hogar, cuando reina Dios y el Espíritu Santo, no hay cosas ocultas. Y esta mujer era sabia, entonces no le esconde al marido, simplemente aplazó hasta el día siguiente que le había pasado la borrachera, y cuando le dice que él, la Biblia dice que él enfermó tanto que después murió. Vamos a traer a la actualidad este acontecimiento. Si fueran los actuales momentos, ¿qué le hubieran dicho a Abigail las amigas? No, déjalo. Sepárate, es un sinvergüenza, mira, es un prepotente, te trata mal. El error de las parejas es que cuando hay problema muchas veces él le cuenta a los amigos y ella a sus amigas. Y seamos prácticos. Un amigo no ve a la esposa de su amigo con amor. Y es obvio, no tiene por qué amarla, es la esposa de su amigo. Pero si no la ve como con ojos de amor, ¿cómo va a buscar una solución que vaya en ese sentido? ¿Qué le dice al amigo? No seas tonto, sepárate, déjala. O viceversa, lo mismo le dice
a la esposa. Y la esposa se siente, ay, es que si no me separo, ¿qué van a decir mis amigos? La peor tragedia del ser humano es que aprende a vivir por lo que digan los demás y no por la realidad. Y muchas veces, y ha ocurrido más de una vez, y yo he sabido de casos donde una tercera persona se mete en una relación, mete cizaña, inventa cuentos para hacerlo separar, y después, cuando la otra persona está sola, se la coge. ¿Sí o no, hermana? Usted también ha visto. Yo lo he visto. Todos hemos visto, bueno, la mayoría. Pero esta mujer no se dejó persuadir. Y pudieron haber dicho, si fueran nuestros actuales momentos, hubieran dicho, ¿qué? Si ella ya estaba viviendo con David hace rato, ¿o cree que por qué? Por gusto le voy a llevar tantas. 5 corderos guisados. ¿Tanto trabajo se va a dar? No, ya estaba viviendo con él desde antes. Porque basta que una sola persona invente algo para que el resto reproduzca sin verificar si las cosas son así. Es fácil destruir el honor y la integridad de las personas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ir y hablar con la persona y orar con ella. Y solamente cuando hemos hablado con la persona y orado con ella, entonces ahora sí estamos en capacidad de decir, yo sé las cosas, porque lo sé de primera mano, no lo que me dijeron. Y hubo otra mujer, sabia. Era pequeña, era una muchacha, apenas y había cumplido la mayoría de edad. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 1. Apenas había cumplido la mayoría de edad, pero era una mujer consagrada. Y para aquellos que dicen que a Dios no le interesa cómo seas tú, porque Dios mira el corazón, miren lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ustedes creen que Dios llamó a María porque andaba de discoteca en discoteca? Satanás siempre ha tratado de distraer la mente de las personas, pero mayormente de la mujer. ¿Por qué? Porque fue la más privilegiada de la creación. Y sabe el efecto dominó que tiene cuando distrae a la mujer. En los actuales momentos, dentro de la iglesia, y que perdonen en las redes sociales, yo sé que la mayoría aquí no piensa de esa manera, pero ¿cómo nos distrae? Dios puso por sacerdote del hogar al hombre, porque al hombre no le dio la capacidad que le dio a la mujer. Y las mujeres inconformes ahora quieren ocupar el lugar del hombre, inclusive dentro de la iglesia. ¿Qué relación tiene esto con el movimiento que quiere nombrar pastoras, por ejemplo, dentro de la iglesia, cuando Dios ha dicho que no? Y si Dios dijo que no, es por algo. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué era precisamente ese árbol y no otro? Dios pudo haber dicho, mira, ahí elige, hay millones de árboles, elige uno de esos, no te lo comas, y yo voy a considerar el que tú no quieres comer ese. ¿Dijo eso Dios? No, es ese árbol. Y si Dios lo dice, hay que respetarlo. ¿Dios es el creador o acaso somos nosotros los creadores? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? ¿Eres tú más inteligente que yo? Y el hombre empieza a contender con Dios. Y en los actuales momentos, estos movimientos serán más continuos. En los últimos tiempos está profetizado. ¿Por qué? Porque esto causa desunión. Esto causa que la obra se retrase, porque en lugar de estar predicando, estamos
preocupados en asuntos que Dios ha definido y están demasiado claros. Por lo menos me siento contento que a nivel de la Asociación General no existe un pronunciamiento porque no está en la Biblia, no está en el espíritu de profecía, y por eso la organización como tal tampoco lo ha puesto en el manual de la iglesia. No existe ni nombramientos de pastoras ni de ancianas. Eso no existe. Se permitió en algunos lugares y en una división de Sudamérica, se permitió en base a un voto local, no general. Eso no existe, porque nos estamos distrayendo del verdadero rol de la mujer. En una clase, una hermana que está aquí presente, en una clase de escuela sabática dijo, es que a la mujer nos preparan para el fracaso. Lo dijo una mujer. Y es verdad, y yo no había caído en cuenta. ¿Qué le dice el padre o la madre a la hija? Tienes que estudiar, tienes que prepararte, para que mañana cuando te cases y te vaya mal, no le vayas a estar aguantando a un sinvergüenza. ¿Qué está haciendo el padre y la madre? Le está prediciendo algo malo en su matrimonio. En vez de preparar a una jovencita y decirle, tú tienes capacidad, tú vales, tú puedes prepararte, tú puedes sobresalir, le están augurando un fracaso en el hogar y la familia. Y la gente en los actuales momentos se casa predispuesta a fracasar, porque esa es la labor del diablo. En los últimos días, lastimosamente se fue el tiempo, pero en el día final, cuando Dios premie a los salvados, todos los salvados, en el momento que estemos allá, ¿saben lo que harán? Buscarán a su madre y le dirán, cogiendo su corona, madre, esta corona la tengo por ti. Porque sin tus enseñanzas no hubiera sido posible. Todos. Estará la contraparte. Dice Ellen White que estarán los que se pierden. Y dice hasta con nombre y apellido. Estará el implacable Nerón que resucitará. Y allí estará su madre para ver la obra que hizo con él. Qué gran responsabilidad que tiene. No quisiera estar en el lugar de las damas, por la responsabilidad que tiene, por el privilegio que han sido, con que fueron dotadas por la creación. Dice Ellen White, el deseo de toda la gente, fue en las faldas de su madre, donde Jesús aprendió las grandes lecciones que jamás olvidó. Si hubiera ido a la escuela de los rabinos, se hubiera distraído de su obra. Y tenemos a un Moisés. ¿Qué hizo su madre? Durante 12 años, sabiendo que tenía poco tiempo, se esmeró y se esforzó en darle una educación. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué orgullosa debió haberse sentido Jocabed! ¡Qué orgullosa María! Aunque ella no entendía a quién estaba criando, por más que el ángel le había dicho. Apreciadas damas, Dios les ha dado un privilegio. Y nosotros como hombres, dueños de la costilla, tenemos que cumplir una misión. Y la misión para nosotros también es dura. Porque tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Menos de eso Dios no permite. Por eso es tan importante la elección de la pareja. Para aquellos que están jóvenes, que todavía no se casan. No es un juego. Dios quiere usarlos como ejemplo. A María no le interesó que la juzgaran. Casarse, tener un hijo en ese entonces, cuando todavía no vivía con José, porque dicen que antes se casaban y vivía cada uno en su casa durante un año, porque en ese tiempo podía arrepentirse y la muchacha no era vituperada. José se entera que estaba embarazada María y quiere dejarla en secreto porque la amaba. ¿Por qué? Porque si él decía, ella está embarazada y no es de mí, a ella la apedreaban. Y María, cuando aceptó, no estuvo viendo ni por su vida. Se olvidó. Solamente dijo, hágase con tu sierva conforme al Señor quiera. Pero el pueblo no olvidó. Y lastimosamente no tenemos tiempo, pero en San Juan capítulo 8 dice que los fariseos, 33 años después, le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación.
Busquen el texto. Le quisieron decir, tú eres un hijo de fornicación, tú no eres hijo de José, porque María ya estaba embarazada. Eso dice la Biblia, no estoy inventando. Pero aún con eso, María fue fiel. Y hoy se le puede decir bienaventurada por haber sido el instrumento que trajo al Hijo de Dios a encarnarse. Yo quiero hacer un llamado para aquellas madres, todas las que son madres, y que quieren consagrar su vida a Dios y quieren, no importa, es posible que haya alguna madre que no esté con su esposo o no tenga esposo, pero tiene hijos y quiera igual que Jocabed, igual que María, o ser una mujer sabia como Abigail. Vamos a escuchar un canto, y si cuando tú escuchas un canto, todas las que son madres quieren hacer un pacto con Dios y decir, yo quiero que mi hijo esté en el reino de los cielos, quiero que pase hacia acá adelante. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por estos hogares, especialmente gracias por estas madres. Sabemos el privilegio que ellas tienen, pero también la gran responsabilidad. Ayúdanos, oh Padre, a compartir esa gran responsabilidad como sacerdotes del hogar, para que tú, cuando tú vengas, encuentres hogares estables que puedan mostrar tu amor y tu misericordia. Bendice a cada madre que está en este lugar. Bendice las madres de las personas que están aquí, que por alguna razón no se encuentran en este lugar porque están en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Bendice a tu iglesia. Sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo demasiado corto y que tú vienes pronto. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos estar de pie en tu pronta venida. Bendice a estas familias, oh Padre, que con la sangre de Cristo pueda estar pintada en cada hogar, así como se pintaron los dinteles del pueblo de Israel cuando pasó el destructor, para que ningún hogar de ellos sea tocado. Conviértete, Señor, en nuestro escudo y protección. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas las madres.